empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Capacidades Humanas en la Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión de las capacidades humanas. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, especialista en gerencia de salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, pero muy buenas tardes y bienvenido. Saludos cordiales para todos. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Para mí es un placer acompañarlos en esta comunidad de conocimiento de habilidades humanas, un tema tan importante y tan complementario que debemos ir abordando en nuestras organizaciones. Les recuerdo, mi nombre es Diego Hurtado y pues aquí me pueden encontrar en mis redes sociales, el arte de trabajar feliz @gmail.com o www.elartedetrabajarfeliz.com o también en mi Instagram. Entonces, les doy la bienvenida y espero que todos se encuentren muy bien y agradecido con todos ustedes obviamente, por su presencia. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Hemos abordado toda una ruta de conocimiento que hemos visto a través de este tiempo, de este año, en el que empezamos desde lo más primario o básico, que es aprender a usar el uso de la razón, eh, actuar con base a nuestra inteligencia, a nuestro raciocinio y no a lo que dirán los demás, a lo que piensen los demás. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las capacidades humanas, algo muy importante que tenemos que entender, que hay la urgencia de gestionarlo en las organizaciones. Como siempre, la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Según Nelson Mandela, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y bueno, para mí es muy necesario comenzar mi clase para ustedes con esta frase. Vamos a ver, como siempre, tres momentos. Un primer momento, nos vamos a ocupar de la situación actual frente al tema de las capacidades. Vamos a pasar después a un segundo momento sobre el enfoque de las capacidades humanas para después ya hablar sobre el tema de replantearnos un enfoque de capacidades desde la seguridad salud en el trabajo. Entonces, como saben, siempre el objetivo es llevarles a ustedes estos nuevos conocimientos acerca pues de las capacidades humanas con el fin de que ustedes como responsables de los sistemas de gestión pues pongan en marcha esas máximas en sus empresas para realmente mejorar la forma como gestionamos los riesgos laborales en nuestras organizaciones. Entonces, hay un nuevo planteamiento y es que debemos pasar de un mundo enfocado en la productividad a uno enfocado en las capacidades. Esa es la nueva tendencia, queridos colegas.
ya no estar pensando en cuánto ganamos, en disminuir mucho las incapacidades para que la empresa tenga más dinero. Eso pues muchas empresas lo siguen haciendo y se seguirá haciendo, pero desde nuestras áreas de seguridad en el trabajo tenemos que empezar a crear un movimiento para irlos llevando a a la alta dirección acerca de que esta alta dirección, los gerentes, los que toman las grandes decisiones, empiezan a enfocarse hacia el mundo de las capacidades. ¿Y qué son las capacidades o qué significa el enfoque de las capacidades? Pues determinar de qué son capaces de hacer y de ser las personas. Yo creo que ahí, en palabras de Martha Nussbaum, en su libro Crear Capacidades, está muy claro de que hacia allá nos debemos enfocar. Entonces, esa primera situación actual es que lo que tenemos actualmente es que nos la hemos pasado todos estos años pensando que el Producto Interno Bruto y que el mundo de la economía, el mundo del dinero, es lo que realmente es a lo que responde realmente las organizaciones y los gobiernos. Y pues esto lo hemos definido a lo largo de los últimos 100, 150 años, en donde hemos establecido una estructura de vivir para trabajar y trabajar para consumir, ¿cierto? O sea, y nosotros gobernamos o gestionamos seguridad en el trabajo bajo esa premisa de que estamos en una empresa que lo que busca es ganar utilidades para ganar más dinero, para enriquecerse y eso no está mal, eso no está mal, pero nosotros como responsables del sistema de gestión debemos siempre ir un poco más allá de nuestros líderes, de nuestros gerentes, de los dueños de las empresas, para irlos llevando por este mundo de las capacidades. Entonces, pues la seguridad en el trabajo se busca hoy más en general en las organizaciones, es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, no porque eso sea un fin en sí mismo, sino porque es un medio para lograr que que la empresa gane más, ¿cierto? Entonces yo creo que esto es lo que no veo que esté muy correcto y creo que tenemos que ir ajustando. Entonces imagínense ustedes que en 1968 Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, hizo un discurso muy importante en donde hacía alusión a que el PIB, el Producto Interno Bruto, tiene en sus cálculos la contaminación, la publicidad del tabaco, las ambulancias que van a recoger a los heridos en las autopistas, los costos de seguridad para los hogares, la destrucción de los bosques, la sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas, incluye la producción de armas químicas, armas nucleares, vehículos blindados, y vehículos antidisturbios para evitar los estallidos de descontento urbano. Recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de venderle juguete a los niños. Entonces, esto me parece que es como responde el mundo de la economía, el mundo de hoy, nuestro mundo en los últimos 100, 150 años lo hemos establecido así. Nosotros anteriormente no vivíamos así, pero en los últimos 150 años vivimos de esta manera y, y eso nos ha cambiado totalmente la forma de vivir y yo creo que eso está totalmente equivocado. Obviamente ha tenido beneficios en algunos aspectos, pero en el largo plazo no es sostenible. Miremos la contaminación, cómo estamos destruyendo nuestro planeta, nada más equivocado que eso. O sea, seguir pensando que gestionar los riesgos laborales, la seguridad en el trabajo, esperando que las empresas ganen más dinero, yo creo que ese no puede seguir siendo el enfoque organizacional. Y eso debe nacer, si ya no ha nacido, si no ha nacido aún de la empresa, eso debe nacer de nuestra área de gestión de seguridad en el trabajo o de gestión de talento humano. Entonces, este modelo de vida ha generado pues que todos los países se desarrollen de manera diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en las igualdades y en las oportunidades. Todos los países tienen diferencias en en accesos, en las posibilidades de acceder a los servicios de salud, a los servicios de empleo, y eso ha generado una gran inequidad y poca igualdad en algunos casos. Un trabajador o una trabajadora en Canadá tiene más posibilidades laborales que una trabajadora de África, por ejemplo, ¿cierto? Pero, sin embargo, todos los países, aunque haya países en desarrollo y otros desarrollados, aún así todos los países estamos en vías de desarrollo porque no tenemos, porque tenemos grandes problemas en el desarrollo humano.
Si bien en Canadá es más fácil y hay más garantías, igual si ahí sigue habiendo dificultades en el desarrollo humano de las personas, que mejoren sus habilidades, sus capacidades humanas, y por eso los libros, la literatura sigue indicando de que todos los países estamos en vía de desarrollo en el tema del desarrollo humano. Los responsables del sistema de gestión no gestionan los riesgos con base a las capacidades humanas, sino a los riesgos del entorno. Entonces, claro, como gerentes en seguridad en el trabajo o responsables de los sistemas de gestión o auditores o higienistas o médicos laborales, cualquiera que sea el rol que tú tengas, siempre nosotros estamos enfocados a determinar los riesgos, a establecer los riesgos, establecer los controles, y a eso es a lo que nos estamos dedicando. Pero nos hemos perdido totalmente en enfocarnos en las capacidades. Estamos más pendientes de las capacidades físicas y cognitivas y mentales del trabajador para adaptarse a un cargo, a un puesto de trabajo, pero no qué capacidades tiene ese trabajador para hacer y hacer, para ajustarse a ese trabajo. Yo creo que ese es el gran enfoque. Entonces, este modelo de vida ha generado una gran desigualdad, y ahora, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial en un país en el que, por ejemplo, se sigue trabajando de esta manera como lo vemos en la foto en el río Sinú, ¿cierto? En Montería, la ciudad de Montería. Entonces, miren la desigualdad social que tenemos, y yo creo que si no lo hacemos nosotros, los de las áreas de seguridad en el trabajo, quién más lo va a hacer? O sea, es que piensen, queridos colegas, si no lo haces tú, si tú no comienzas con esta nueva ola de gestionar desde lo humano, que es lo que he venido defendiendo a través de esta comunidad de habilidades humanas, si nosotros no ponemos en marcha esto, nadie más lo va a hacer. Entonces, en ti confío que lo pongas en marcha y que pienses de que debemos gestionar de una manera distinta. Entonces, al parecer, hemos estado equivocados al involucrar la seguridad en el trabajo en un juego de economía de mercado. O sea, si seguimos haciendo eso, no vamos a lograr los récords que queremos en el largo plazo. Yo creo que eso es muy importante. Y este modelo económico hace difícil la justicia social. O sea, seguir pensando de que yo invierto siempre y cuando me genere más créditos económicos, eso no me va a generar en el largo plazo la justicia social. Y yo creo que ya hay literatura suficiente, queridos colegas, para tener claro de que el trabajo, el empleo, las empresas, el empresariado es ahora el de los actores más importantes, porque no quiero decir que es el más importante, para crear justicia social. O sea, no podemos seguir esperando a que nuestros gobiernos lo hagan, porque nos vamos a quedar esperando. Entonces, miren el tema tan importante y esa gran responsabilidad del empresariado. Hay que hacer ajustes al modelo de gerenciamiento de seguridad en el trabajo en las empresas. Eso es claro, es evidente, no es fácil, pero ustedes tienen que empezar a sembrar esas semillas. Esas semillas las tienen que ir llevando ustedes para que se logre esa meta. Entonces, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford, según el Andrés Oppenheimer, el periodista que tiene un libro que se llama Sálvese quien pueda, en el 2018, y en este libro Oppenheimer nos indica de que un estudio en la Universidad de Oxford pronosticó que el 47% de los empleados corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años. Y estamos hablando de que este libro fue escrito en el 2018, o sea que cada vez nos aproximamos más a ver casi la mitad de la población de los Estados Unidos siendo despedida de sus empresas porque la inteligencia artificial la va a reemplazar. Entonces, miren que tenemos que fortalecer aquello en lo que la inteligencia artificial no va a poder llegar todavía. Perdón, y es el tema de las habilidades blandas, el humanismo. Ese humanismo sí solo nos compete a nosotros y es lo único que nos va a hacer diferentes de esa inteligencia artificial. Entonces, ahí muy importante. Listo, entonces yo creo que con esta primera parte ya tenemos claro qué es el enfoque de las habilidades humanas, la importancia de ser, lo urgente que se necesita, que nosotros como líderes en seguridad somos los responsables de ese liderazgo, y que no
y que no es posible, posiblemente, de que en su organización inicien este tipo de acciones si ustedes no lo comienzan, si ustedes no lo empiezan. Entonces, una invitación muy importante a todos estos temas. Listo, entonces vamos a hablar de qué significa el enfoque de las capacidades. Entonces, como lo veíamos al inicio, el enfoque de las capacidades significa que ustedes van a determinar darse una pregunta y responderse esa pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es capaz de hacer y de hacer nuestros trabajadores? En esta institución, en esta empresa de transporte, en esta empresa de energía, en esta empresa de químicos, en esta empresa de trabajo en alturas, en esta empresa de arepas, mi personal, mis colaboradores, ¿qué son capaces de ser y de hacer? Y cuando yo intento darle respuesta a esas preguntas, ahí comencé un enfoque en capacidades. Porque es que miren colegas, que nosotros nos la pasamos enfocándonos es en el cómo lo hace, ¿cierto? Usted cómo hace esa tarea, pero no el ser y el de hacer, sino el cómo lo hace un oficio, ¿cierto? Una actividad rutinaria o no rutinaria, como en nuestras matrices de peligros. Pero no nos enfocamos a, venga, yo quiero que usted me diga usted qué quiere ser y qué quiere hacer, qué le nace del corazón, porque realmente lo que lo que es más sostenible, de las cosas que hacen más sostenible la, el crecimiento de una empresa es favorecer que su gente haga lo que realmente le gusta, lo que realmente la gente le apasiona. Y si por alguna razón está haciendo algo que no le apasione, por lo menos escucharlo y tratar de alguna manera que el empleado vea cómo la organización, cómo el área de seguridad en el trabajo se esfuerza, con gestión del talento humano se esfuerzan en buscarle la posibilidad de que esa persona desarrolle eso que le gusta y que le apasiona. Eso es la gran diferencia. Ustedes deberían en sus matrices de peligros y riesgos establecer eso como un riesgo, ¿cierto? O sea, un riesgo es no involucrar a la empresa en la búsqueda de la realización de ser y hacer de una persona, de un trabajador. Eso es un gran riesgo y que viene detrás de un gran peligro, ¿cierto? Entonces, esa es una gran invitación que les hago y esto obviamente está pues representado en el libro de Martha Nussbaum de Crear Capacidades, que se lo recomiendo porque es un libro maravilloso que les puede abrir muchas puertas. Entonces, las condiciones sociopolíticas de un país determinan en gran medida la calidad de vida de su población, lo que veíamos ahora. Por ejemplo, una mujer en África, si no le realizamos, si el gobierno no le ayuda o una empresa no le ayuda con un préstamo, esta persona es muy poco probable, esta mujer o hombre, es muy difícil que se desarrolle, que logre desarrollar su ser y su querer hacer, ¿cierto? Pero por el contrario, si creamos políticas públicas y empresariales que permitan que el trabajador se responda a esta pregunta y la pueda poner en marcha, eso hace la gran diferencia. Miren colegas, que el tema es como tan obvio, pero no lo desarrollamos en nuestras empresas, ¿cierto? No lo desarrollamos en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos un locutor adentro que nos apasiona, pero yo trabajo en atención al cliente? Y entonces llega la empresa y se enfoca en capacidades y dice, a ver, Diego, usted está aquí en atención al cliente, ¿usted qué es lo que lo apasiona? A mí me apasiona ser locutor. ¿Por qué? Porque mire, pues yo no lo estoy diciendo por mí, mire, por ejemplo, la voz tan linda que tengo de locutor. Y aquí pues no lo puedo desarrollar y eso me pone triste. Y que la empresa diga, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú que eres atención al cliente, ¿qué te parece si te ponemos un micrófono para que tú seas el que llames a las personas con tu voz bonita y que tú llames a las personas y verle la cara de felicidad a esa persona de cómo puede poner en marcha algo de ser locutor dentro de su actividad laboral, ¿cierto? Miren, esa acción tan sencilla que no necesita una gran matriz, unas grandes decisiones organizacionales y de colaboradores, no, decisiones con el sentido común, con el deseo simplemente de buscar en la empresa de que se logren hacer las cosas que la gente lo apasionan, que le permita responderse a esas dos preguntas.
eso transforma las vidas y eso transforma la organización. Yo les aseguro que ese trabajador está dispuesto a hacer lo que sea por hacerlo bien, por hacer lo que hace, hacerlo muy bien. Entonces, miren la gran invitación que les estamos dando. Entonces, por ejemplo, hay unos entes gubernamentales y no gubernamentales que se han enfocado en las capacidades. Entonces, por ejemplo, Asociación del Desarrollo Humano y las Capacidades Humanas, ¿cierto? Entonces, es una asociación que es una agencia que se dedica, es la HDSA, para que lo busquen por internet, y es un proyecto colaborativo en donde están la alianza de sector educación, empresa, que esa persona desarrolle eso que le gusta y que le apasiona. Eso es la gran diferencia. Ustedes deberían en sus matrices de peligros y riesgos establecer eso como un riesgo, ¿cierto? O sea, un riesgo es no involucrar a la empresa en la búsqueda de la realización de ser y hacer de una persona, de un trabajador. Eso es un gran riesgo y que viene detrás de un gran peligro, que esa persona desarrolle eso que le gusta y que le apasiona. Eso es la gran diferencia. Ustedes deberían en sus matrices de peligros y riesgos establecer eso como un riesgo, ¿cierto? O sea, un riesgo es no involucrar a la empresa en la búsqueda de la realización de ser y hacer de una persona, de un trabajador. Eso es un gran riesgo y que viene detrás de un gran peligro, ¿cierto? Entonces, esa es una gran invitación que les hago, y esto obviamente está pues representado en el libro de Martha Nussbaum de Crear Capacidades, que se lo recomiendo porque es un libro maravilloso que les puede abrir muchas puertas. Entonces, las condiciones sociopolíticas de un país, que esa persona desarrolle eso que le gusta y que le apasiona. Eso es la gran diferencia. Ustedes deberían en sus matrices de peligros y riesgos establecer eso como un riesgo, ¿cierto? O sea, un riesgo es no involucrar a la empresa en la búsqueda de la realización de ser y hacer de una persona, de un trabajador. Eso es un gran riesgo y que viene detrás de un gran peligro, ¿cierto? Entonces, esa es una gran invitación que les hago, y esto obviamente está pues representado en el libro de Martha Nussbaum de Crear Capacidades, que se lo recomiendo porque es un libro maravilloso que les puede abrir muchas puertas. Entonces, las condiciones sociopolíticas de un país determinan en gran medida la calidad de vida de su población, lo que veíamos ahora. Por ejemplo, una mujer en África, si no le realizamos, si el gobierno no le ayuda, o una empresa no le ayuda con un préstamo, esta persona es muy poco probable, esta mujer o hombre, es muy difícil que se desarrolle, que logre desarrollar su ser y su querer hacer, ¿cierto? Pero, por el contrario, si creamos políticas públicas y empresariales que permitan que el trabajador se responda a esta pregunta y la pueda poner en marcha, eso hace la gran diferencia. Miren, colegas, que el tema es como tan obvio, pero no lo desarrollamos en nuestras empresas, ¿cierto? No lo desarrollamos en nuestras. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos un locutor adentro que nos apasiona, pero yo trabajo en atención al cliente? Y entonces llega la empresa y se enfoca en capacidades y dice: a ver, Diego, usted está aquí en atención al cliente, ¿usted qué es lo que lo apasiona? A mí me apasiona ser locutor. ¿Por qué? Porque mire, pues yo no lo estoy diciendo por mí, mire, por ejemplo, la voz tan linda que tengo de locutor, y aquí pues no lo puedo desarrollar, y eso me pone triste, y que la empresa diga: bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú que eres atención al cliente, ¿qué te parece si te ponemos un micrófono para que tú seas el que llames a las personas con tu voz bonita, y que tú llames a las personas y verle la cara de felicidad a esa persona de cómo puede poner en marcha algo de ser locutor dentro de su actividad laboral, ¿cierto? Miren, esa acción tan sencilla que no necesita una gran matriz, unas grandes decisiones organizacionales y de colaboradores. No, decisiones con el sentido común, con el deseo simplemente de buscar en la empresa de que se logren hacer las cosas que la gente lo apasionan, que le permita responderse a esas dos preguntas. Eso transforma las vidas y eso transforma la organización. Yo les aseguro que ese trabajador está dispuesto a hacer lo que sea por hacerlo bien, por hacer lo que hace, hacerlo muy bien.
Entonces, miren la gran invitación que les estamos dando. Entonces, por ejemplo, hay unos entes gubernamentales y no gubernamentales que se han enfocado en las capacidades. Entonces, por ejemplo, Asociación del Desarrollo Humano y las Capacidades Humanas, ¿cierto? Entonces, es una asociación que es una agencia que se dedica, es la HDSA, para que lo busquen por internet, y es un proyecto colaborativo en donde están la alianza de sector educación, empresarial, sector gubernamental y personas muy interesadas en estos temas de las capacidades, y buscan cómo ayudarle a las empresas y a las personas a desarrollar sus capacidades para mejorar, pues, en pro de mejorar sus condiciones a todos estos ciudadanos. Entonces yo los invito que si usted es responsable del sistema de una empresa, pequeña, mediano, grande, pues, y quiera ampliar un poco más el conocimiento que estamos acá ofreciéndoles a ustedes en esta tarde, pues que ustedes puedan realmente buscar qué hacen aquí y cómo nos pueden ayudar, y ustedes se pueden asociar a esta asociación, se pueden asociar y pueden recibir información y pueden entender un poco cómo lo hacen. Entonces, una invitación muy importante a esto. Adam Smith es un filósofo del siglo pasado, en donde decía que, por ejemplo, la privación de la educación, o sea, cuando le quitamos la posibilidad a un trabajador en nuestras empresas de que se eduque, hace que una persona esté mutilada y deformada en una parte del carácter de la naturaleza humana, incluso la más esencial. Entonces, miren, o sea, nuestra misión como responsables de un sistema de una seguridad salud del trabajo en las empresas es educar a nuestros trabajadores, es fomentarles el que puedan desarrollar sus capacidades. Yo creo que a esto es a lo que le apunta definitivamente las nuevas tendencias, y allá tenemos que llegar. El modelo de las capacidades se enfoca en cómo los gobiernos y las empresas, aquí vuelven las empresas, se centran en ofrecer las herramientas para que los ciudadanos y los trabajadores desarrollen en pleno todas sus capacidades, y luego de elegir qué quieren ser y qué quieren hacer. O sea, en las muchas organizaciones que yo pude haber trabajado, a mí nunca me preguntaron eso. Por ejemplo, a mí nunca me preguntaron: venga, Diego, listo, usted trabaja aquí en nuestra empresa haciendo X o Y actividad, pero díganos usted qué sueña hacer, usted qué lo apasiona, usted qué otra actividad le mueve el corazón y sería feliz hacerlo aquí en la empresa. Uy, yo hubiera dicho muchas cosas, ¿cierto? Yo hubiera dicho muchas cosas que me hubiera encantado poder hacer en mi organización. Entonces, los invito pues a que nos pongamos en marcha en eso. Y este debe ser el nuevo propósito de la seguridad salud del trabajo: trabajar por esas máximas, para que los trabajadores realmente se desarrollen. Para desarrollar las capacidades humanas se debe tener en cuenta la dignidad de las personas, ¿cierto? Recordemos que la dignidad es algo que nace con nosotros, nadie nos la puede quitar, ¿cierto? Si bien hay una dignidad que está en mi interior, que yo no me puedo dejar quitar, pero también el otro me da dignidad a mí, ¿cierto? Y yo le doy dignidad al otro, pero también la empresa me da dignidad a mí y yo le doy dignidad a la empresa. Entonces, miren que en los temas de la dignidad es muy bonito porque es algo que yo tengo, pero que yo también ofrezco y el otro me ofrece, y es como la resiliencia, es algo que se debe compartir de manera permanente. Entonces, la dignidad del hombre es una manera determinada de vivir, ¿cierto? Esto pues en el libro de La dignidad humana de Peter Vieri, que lo tenemos en las bibliografías al final de la presentación, pueden encontrar un poco más sobre la dignidad para que ustedes entiendan cómo los controles que establecemos, muchos de los controles administrativos que establecemos en nuestras empresas dañan, lesionan, mellan, disminuyen, aminoran, pisotean la dignidad de los trabajadores. Y acciones tan sencillas, acciones que muchas veces ni siquiera creemos que le afecta la dignidad a las personas y la afecta por completo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos en cuenta gestionar con dignidad, ¿cierto? ¿No? Como siempre estamos gestionando es para disminuir dinero, para ganar más plata, perdón, para disminuir las pérdidas y ganar más dinero. Como gestionamos es para eso, no realmente para mantener y fomentar la dignidad de los trabajadores, pues
eso qué importa, ¿cierto? Pero ya sabemos por qué tantos trabajadores se nos queman con un burnout, se nos llenan de enfermedades, claro, porque les estamos lesionando la dignidad de manera permanente. Y cuando ponemos a un trabajador a que haga una misión, un objeto laboral para lo que se le contrató, y que no se le tengan en cuenta sus reales capacidades o sus otras capacidades o sus capacidades adicionales, le estamos afectando la dignidad a la persona. Y una persona que se le afecta la dignidad disminuye su potencial de trabajo. Ya. Entonces, claro, si queremos que se ponga el casco, si queremos capacitarlo, si queremos educarlo, va a ser mucho más difícil porque pues le estamos dañando la dignidad a esa persona. Entonces, miren, colega, de todo esto tan importante que no se habla en ninguna parte. Esto no se habla, no se suele conversar en los congresos, esto no se suele conversar en las universidades que se enfocan mucho en los temas meramente técnicos, sí, cómo hacer una medición, cómo hacer un examen médico ocupacional, cómo hacer un programa de vigilancia epidemiológica, cómo levantar un indicador, o sea, eso es lo que hablamos en seguridad en el trabajo y llevamos años haciendo lo mismo y se nos siguen enfermando y se nos siguen accidentando los trabajadores. ¿Por qué? Porque creo que debemos fomentar esta comunidad, que ustedes sean repetidores de este material, de esta presentación, de esta grabación, que ustedes lo repitan, lo repliquen a sus colaboradores, a sus entes, a sus empresas del sector interno y externo para que puedan salir adelante. ¿Listo? Entonces, las capacidades desarrolladas llevan a lo alto, pues la dignidad, como ya lo comenté. Y Marta Nussbaum propone en su libro, Crear Capacidades, propone que debemos desarrollar 10 capacidades. Obviamente, cada organización se debe reunir con su equipo y determinar qué capacidades queremos desarrollar en esta institución, en esta empresa, con base a, después de haber hablado, haber hecho un sondeo con los trabajadores sobre cuáles son sus capacidades, pues esas capacidades o la gran mayoría de esas capacidades, cómo reunirlas en unas capacidades estándar que se van a llevar después a valores corporativos y a objetivos misionales o políticas de seguridad salud del trabajo. Entonces, el primero es el de la vida, ¿cierto? El de poder vivir hasta que la persona tenga una vida digna, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, vivir una vida que valga la pena vivirla. Yo creo que ese es el sentido. ¿Cómo le vamos a pegar? Y esto nos pega mucho a nosotros como responsables del sistema, porque nosotros protegemos la vida, pero yo creo que aquí no es mantener que el trabajador no se nos enferme, no se nos incapacite. No, no necesariamente. Eso es importante y lo tenemos que seguir haciendo. Pero la invitación aquí es a otra cosa, es ¿cómo hacemos de que nuestro trabajador sienta que venir a trabajar vale la pena hacerlo? O sea, que vale la pena gastarse un día de su vida, 8 horas, 12 horas de su vida laboral, de su jornada diaria laboral, de que dejó de su familia, dejó de estar con sus hijos por venir a esta empresa, que venir aquí valga la pena. Ese es el enfoque, que valga la pena. Si tenemos una organización que realmente, digamos, vale la pena vivirla, vale la pena trabajarla, yo creo que podríamos tener definitivamente pues más posibilidades. Yo estoy seguro de eso y creo que podemos de verdad luchar por eso. Otra capacidad humana que mencionan aquí es, por ejemplo, la de la salud física. Entonces, nos menciona como, por ejemplo, en esa salud física, el de procurar por una buena salud. Entonces, recibir una buena alimentación, tener un lugar apropiado para trabajar, para vivir. Yo creo que de eso se trata un poco esta nueva capacidad que para nosotros no es nueva, pero es el enfoque, es un enfoque diferente. El tercero sería integridad física, ¿cierto? Poder desplazarse libremente de un lugar a otro, estar protegido de los ataques violentos y las agresiones sexuales y las violencias domésticas. Entonces, Marta nos propone que hay una capacidad que se llama integridad física. La persona tiene que ser capaz y la empresa proporcionarle esa capacidad para desplazarse libremente de un lugar a otro porque nadie le va a mellar o le va a lesionar esas capacidades físicas. Yo creo que de eso se trata esa capacidad. El cuarto sentido es imaginación y pensamiento.
hablando de estas capacidades, de las cosas más importantes es el tema de cómo no generar dolor. Yo creo que el dolor es uno de los derechos fundamentales que tenemos como trabajadores y como ciudadanos, y es no podemos generarle dolor a otros y no nos pueden generar dolor. Le generamos dolor a las plantas, al aire, al agua, a las personas, ¿cierto? Y en sentido contrario, pero se trata precisamente de gestionar en nuestras organizaciones de tal manera que se desarrolle una estrategia para que no produzcamos dolor, ¿cierto? Y para no recibir dolor, ¿de acuerdo? Obviamente no estoy hablando del dolor por una enfermedad, por un trauma, por un golpe, eso es otro tema, pero enfocarnos en preocuparnos por no causar dolor, que es el derecho fundamental que nos hace más humanos, es eso. Y obviamente, otra capacidad es las emociones, es que las personas realmente no se sientan mal por tener miedo o por tener ansiedad, ¿cierto? Y poder amar pues como a las personas que nos quieren, a las personas que están con nosotros, poder amar, sentir pena, sentir añoranza, sentir gratitud, creo que son temas que deben ser tratadas en nuestras organizaciones, deben ser puestas en escena en nuestras organizaciones para que se crea una cultura en donde sea posible hablar de este tipo de cosas. Yo creo que de eso se trata estos temas de las capacidades. Y así, yo creo que ya podemos pasar a un sexto tema, que sería la razón práctica, en donde es como formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la vida. Nosotros no, en este tema de la razón práctica, nosotros no solemos coordinar con nuestros trabajadores acerca de lo que ellos creen es el bien, la concepción del bien y de vivir de una manera crítica en la vida. Nosotros en las organizaciones no solemos facilitarle a los trabajadores que tengan esa capacidad de entenderse en la concepción de lo que ellos creen que es el bien para sí mismo, para sus familias, para su empresa, para la sociedad. Y yo creo que estos espacios los tenemos que llevar en nuestras empresas. Otra capacidad sería la afiliación, que es el poder vivir con y para los demás, ¿cierto? O sea, tenemos que enseñarle a nuestros trabajadores a que aprendan a vivir en sociedad, aprendan a vivir en comunidad. Entonces ya no más estas oficinas separadas, aisladas unas con otras, sino que queremos oficinas juntas en donde trabajemos juntos. Y aquí pues el libro de Richard Sennett que se llama Juntos, muy importante porque en la medida que aprendemos a trabajar juntos, nos volvemos un equipo y ya no competimos, sino que ya colaboramos y ahí es donde es muy importante pues en estos temas de la afiliación. Y podríamos decir que un octavo sería otras especies y es cómo vivir con otras especies. O sea, en las organizaciones deberíamos abrir este espacio, por ejemplo, el de las mascotas, que es la propuesta pues, de Marta Nussbaum. Obviamente puede que en su empresa no haya esta posibilidad o que sí, pero vivir en una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural, creo que hace parte realmente de la vida, ¿cierto? Y el mundo laboral, eso no nos lo enseñan en nuestras casas. Entonces, tener coherencia o esa empatía con los animales y las otros seres me parece importante. El noveno sería el de juegos, el que en las empresas se permita reír, se permita jugar, se permita disfrutar de las actividades recreativas. Eso lo hemos manejado ahora como pausas activas, y entonces la pausa activa es levantes y le aparece en el computador, hora de la pausa activa y hacemos unos estiramientos y ya cumplí con la pausa activa, no. Yo creo que la pausa activa va más allá de eso, es una competencia, es una capacidad que debe desarrollarse y bueno, yo creo que ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Y el décimo es el control sobre el propio entorno y este nos pega mucho a nosotros porque es participar de forma efectiva en las decisiones políticas. O sea, es invitar a que nuestros colaboradores sean parte de las decisiones organizacionales. No podemos seguir pensando
que los trabajadores son los que obedecen y los gerentes o los responsables son los que mandan. Tenemos que entender que para tener una adecuada gestión de la vida, del humanismo, de nuestros trabajadores, tenemos que vincularlos a ellos, a que nos acompañen en la toma de decisiones. Cuando ellos están embebidos con nosotros en el equipo que toma decisiones juntos y que son tenidos en cuenta, eso permite el desarrollo de esa gran capacidad que es la de control sobre el propio entorno. Entonces allí una invitación a que estos trabajadores hagan parte de esas decisiones, que aprendan a gobernar, a tomar decisiones para la empresa, y eso les enseñará a ellos a gobernar su propia vida, ¿cierto? Que los trabajadores sean capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo su razón, su inteligencia y poniendo en práctica realmente sus valores internos en relación con otros trabajadores. Entonces, allí un tema de verdad muy importante y que creo que vale la pena que nosotros en nuestras empresas, en nuestras organizaciones realmente ejecutemos este tema de las capacidades, porque es algo que no lo estamos haciendo y debemos enfocarnos en ello. Bueno, y ¿recuerdan la frase de Robert Kennedy en la que hablábamos del Producto Interno Bruto? Pues bueno, aquí yo ya les termino la parte del discurso, porque en esa primera parte, que es lo que tenemos aquí en blanco, hablábamos de que pues, el Producto Interno Bruto tenía en cuenta todo lo económico, pero al final eh, al final del discurso, Robert Kennedy dice, en cambio, el Producto Interno Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de la poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos, ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Entonces, miren, colegas, que esta frase final es contundente. El mundo económico en el que vivimos hoy, el mundo del Producto Interno Bruto, el mundo del dinero, el mundo de la economía, el mundo del capital, el mundo del dólar, el mundo de los indicadores económicos, eso mide todo, excepto lo realmente importante en la vida. Y yo les quiero decir, yo no puedo seguir esperando a que nuestros gobernantes sean los que gestionen, pongan en marcha la gestión de las capacidades. Yo no me puedo seguir quedando esperando a que eso ocurra. Y yo tampoco puedo seguir esperando a que el jefe de la empresa o el de gerente de la empresa o el presidente de la empresa inicie estas máximas, porque muy posiblemente no lo hace, porque los gerentes están tan enfocados en aprender, en educarse en los factores económicos, que no suelen leer este tipo de literaturas, pero la literatura es consistente. O sea, seguir hablando en términos económicos no es viable y no mide, y nada mide de lo que hace que valga la pena vivir la vida. Entonces la invitación es a que tú seas el que pongas en marcha eso en tu pequeño equipo de trabajo y eso lo vayas subiendo a nivel corporativo para que realmente las empresas o los empleadores pongan en marcha estas máximas. Y vamos con esa tercera parte, que es replantear el enfoque de las capacidades, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, yo como seguridad salud del trabajo, entonces ¿yo qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Con qué comienzo? Entonces aquí la invitación es a que nos revisemos cuáles son los objetivos misionales de mi empresa, cuáles son los valores corporativos de la empresa a la que represento, a la que cuido, cuáles son las políticas de seguridad salud del trabajo. Revisémoslas y determinemos de ahí qué hay de enfoque de capacidades. O sea, esas políticas permiten o no responder a las dos preguntas, ¿cierto? Responder a las dos preguntas. Y es ser que es capaz de ser una persona y de hacer una persona. Si las políticas que ustedes tienen ya actualmente en su empresa dan respuesta a ello, pues
tranquilo, está bien y cumple con esta parte de la clase, cumple con esta parte. Pero si no, entonces yo creo que hay que hacer una invitación a la alta gerencia a replantear los valores corporativos de la institución, ¿cierto? Y creo que es pues ahí fundamental. Muy bien, en el segundo aspecto podríamos incorporar nuevos indicadores de gestión. Una vez cambiemos o rehagamos pequeños ajustes a las políticas, pues entonces levantemos o establezcamos nuevos indicadores de gestión, ¿cierto? Entonces ya, por ejemplo, un indicador de gestión que no sea nivel, disminución o porcentaje o número de incapacidades o días de incapacidades en la semana, ¿cierto? Que uno espera ver una reducción en el número de incapacidades o en el número de lesiones físicas osteomusculares en un proceso de corte de flor. Eso es un indicador muy fácilmente montado, sino que empecemos a adicionar otros indicadores. Y un indicador es porcentaje o nivel de satisfacción en el desarrollo de las nuevas capacidades de los trabajadores del sector de corte de flor. O sea, ¿quién levanta ese indicador? Nadie que no piense en capacidades. Si ustedes no saben de las capacidades, nunca van a levantar un indicador sobre el cumplimiento en la satisfacción de la incorporación de nuevas capacidades o de las capacidades humanas de los trabajadores por parte del empleador. Es así de sencillo. Si ustedes no lo hacen, es muy posible que nadie lo vaya a hacer, ¿cierto? Recuerden que yo les estoy hablando a ustedes de estos temas, es porque yo primero hice medicina, 7 años, y yo nunca pensé de esto. Después hice gerencia en seguridad en el trabajo, y yo nunca pensé en esto. O sea, yo como ustedes estaba enfocado en matrices, programas, indicadores, dinero, elementos de protección personal, controles, barreras, químicos, radiación ionizante. Yo no estaba sino enfocado en eso. Pero claro, cuando ya estudié lo más inútil, que supuestamente era para el mundo de la economía, que era estudiar bioética, eso sí me enseñó a mí a vivir y eso sí me enseñó a mí a entender el mundo de una manera distinta. Pero ustedes no tienen que pasar por todo esto, obviamente, ni tienen que hacer una maestría en bioética, ni nada, ni tienen que volverse filósofos. Simplemente es que tengan atención a las bibliografías que estamos hablando, a los temas, vayan y consulten, convérselo con sus equipos de trabajo y pongan en marcha estas acciones. Listo, entonces cambiamos los objetivos, ajustamos objetivos y políticas organizacionales, políticas de seguridad, revisamos qué nuevos indicadores podemos levantar, evaluamos nuestras matrices de peligros y riesgos actuales y determinamos si puede haber peligros y riesgos relacionados con las capacidades, ¿cierto? Entonces miramos las capacidades que establecemos y a partir de ahí decir, bueno, este proceso, ¿qué tanto permite el desarrollo de las capacidades propias de los trabajadores? ¿Cierto? Si no lo desarrolla, pues hay un alto riesgo ahí, ¿cierto? De crear indignidad, de crear indignidad. Y un trabajador que trabaja de manera indigna es un trabajador que no se va a cuidar, es un trabajador que no te va a rendir, es un trabajador que no te va a responder, es un trabajador que va a dar lo menos con tal de que no lo despidan, ¿cierto? O sea, no vas a tener un trabajador empoderado. Y miren que en todas partes decimos, es que tenemos que tener trabajadores empoderados y tenemos que tener trabajadores resilientes y no sé qué, no sé cuántas. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si le quitamos la dignidad a nuestros trabajadores en sus procesos laborales? O sea, por no hacer preguntas tan sencillas como, venga, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted qué no está pudiendo desarrollar en su vida por trabajar con nosotros? ¿Cierto? Entonces, si las empresas supieran el poder que tiene eso, no, o sea, lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Entonces, colegas, por favor, enfoquen un poco progresivamente en capacidades. Entonces, evaluamos esas matrices, establecemos nuevos peligros, establecemos nuevos controles si es necesario, actualicemos los perfiles de cargo, ¿cierto? Si yo necesito saber una persona para qué es muy bueno, entonces yo pues conozco el perfil del cargo, pero también le pregunto a él, venga, ¿usted en qué es bueno? Y hagamos un cruce de los perfiles de cargo
cuáles son los perfiles de cargos que hay en la empresa con esas habilidades que tiene el trabajador, a ver dónde lo podemos reubicar o si lo dejamos donde está, pero le potenciamos con esta otra actividad, pero le quitamos esta otra. O sea, cómo jugamos como un Tetris o como un croquis, de tal manera de poder armarle unas buenas oportunidades laborales al trabajador para que desarrolle realmente lo que le gusta hacer al trabajador, lo que quiere hacer. Yo creo que eso es de las cosas que más genera humanidad y dignidad en nuestros trabajadores. Muy bien. Reforzar las evaluaciones médicas ocupacionales, lo hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, reforzar la persona que se encarga con nuestro proveedor de IPS, de Seguridad en el Trabajo, que nos hace las evaluaciones médicas ocupacionales, revisar con ese proveedor cómo hacer para que cuando salgan de esa consulta, hagan un test, hagan un cuestionario, de alguna manera para que el empleador sepa qué condiciones o qué capacidades puede tener ese trabajador. Entonces, creo que se pueden hacer cosas interesantes con las evaluaciones médicas ocupacionales y esto pues es algo que les correspondería pues a ustedes. Esta pues es la bibliografía que he generado para ustedes. Les he dejado subrayado en, en la primera, que es el libro de Crear Capacidades de Marta Nussbaum, de la editorial Paidós de 2012. Este libro es es uno de los bestsellers de ella y es un libro muy interesante porque con su lectura ustedes van a entender realmente cómo las capacidades crean un cambio cultural demasiado importante. O sea, cómo enfocarnos en el mundo de las capacidades realmente nos ayudaría de manera importante como en la ejecución de ensalzar los valores individuales del trabajador. Y eso, por supuesto, va a permitir ensalzar los valores corporativos de la institución, ¿cierto? De la institución. Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, es un libro también que les recomiendo que lean como responsables del sistema de gestión porque Oppenheimer hace, a partir de sus diferentes capítulos, pone en evidencia algunos grandes problemas o dificultades que se están teniendo en el mundo empresarial, ¿cierto? Y cómo el mundo empresarial se está poniendo en riesgo a partir de la llegada de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estamos hablando, él habla allí acerca de la inteligencia artificial y él pone en evidencia cómo la inteligencia artificial realmente pues, nos puede ayudar mucho en nuestros temas laborales, pero también cómo la inteligencia artificial puede hacer prescindir de muchos empleos, ¿cierto? Pero también me llama mucho la atención como estamos hablando hoy en día de inteligencia artificial y no estamos hablando de capacidades y, por ejemplo, vemos a muchos trabajadores en nuestro país trabajando de manera inhumana, trabajando de manera indigna, sin elementos de protección, trabajando de cualquier manera. Por ejemplo, pensemos en la minería ilegal, ¿cierto? Y en todos estos tipos de cosas que sí, la inteligencia artificial muy bonita, muy interesante, es una posibilidad de que las máquinas y los logaritmos y los software y los datos nos ahorren tiempo para tener tiempo libre para nosotros, que eso pues se supone que es el ideal de la inteligencia artificial, que nos haga el trabajo para nosotros poder tener más tiempo libre, pero a mí me parece que eso no se va a dar así. Yo creo que vamos a quedar más esclavizados, entre comillas, con la inteligencia artificial, vamos a trabajar más todavía, vamos a estar más adictos a la tecnología, y en vez de ayudarnos a vivir mejor, yo creo que la inteligencia artificial nos puede antes quitar más dignidad y más humanismo. Yo creo que eso es el tema y por eso quiero que ustedes pues lo pongan en consideración para el futuro. Sigmund Bauman, es este autor polaco que falleció hace un par de años y tiene todos los libros relacionados con modernidad líquida, amor líquido, trabajo líquido, bueno, tiene todo el mundo de la liquidez. La liquidez del mundo de lo líquido es el mundo de lo fácil, de lo ya todo es rápido, todo son soluciones rápidas y entonces él creó como un mundo de lo líquido. Y Sigmund Bauman en este libro El arte de la vida plantea muchos aspectos que yo creo que ustedes
como responsables del sistema de gestión deben considerar leerlo, pues para que puedan en un futuro, de verdad, pensar distinto, pensar distinto. Hay un autor, y yo creo que lo leí, lo vimos en una de las clases pasadas sobre la reforma del entendimiento, y recordemos qué es lo que, por qué debemos reformar nuestro entendimiento, o sea, por qué lo tenemos que cambiar, qué es lo que estamos haciendo actualmente. Recordemos que las decisiones que estamos tomando hoy en día como especialistas o expertos en seguridad en el trabajo están sesgadas por nuestros deseos personales. O sea, todas las decisiones que nosotros tenemos en nuestras empresas para el beneficio de nuestros trabajadores están sesgadas por nuestro deseo de ganar dinero, por mi propio deseo de ganar poder, por mi propio deseo de ganar honores, que me den honores permanentemente. Entonces, Zygmunt Bauman recoge un poco de todo eso y por eso creo que es necesario que ustedes lean este tipo de literaturas para poderse tener una idea más sólida acerca de la necesidad realmente de humanizar sus espacios de trabajo. Les recomiendo pues a Peter Bieri con el libro de la dignidad humana, un libro de Herder muy bonito que nos habla sobre todo lo de la dignidad y con la lectura de este libro, ustedes pueden entender realmente cómo no nos estamos enfocando en las capacidades, sino que nos estamos enfocando en otras cosas totalmente distintas, dañando la dignidad de las personas. Y Ryan Aben es un libro muy bonito de la riqueza de los humanos, de Ariel de 2017, en donde saqué el texto de la locución o el discurso de Robert Kennedy criticando muy directamente y duramente, pero con una inteligencia, el creer de que el mundo del capital, el mundo de la economía es lo mejor que tenemos. Obviamente el capitalismo es lo mejor que tenemos en este momento, pero miren las consecuencias que estamos teniendo en términos globales, en términos de contaminación y todo eso. Muy bien, bueno, entonces para mí pues es muy importante haberlos tenido acá. Vamos a mirar, vamos a dar un pequeño espacio final a preguntas. Vamos a mirar en nuestro chat a ver quién nos recomiendan. Bueno, ¿qué nos preguntan por acá? Tenemos por acá un par de preguntas. Nos dice Natalia Nao que nos pregunta acerca de las capacidades, ¿qué otros libros podría recomendarnos para iniciar la lectura y poder ponerlas en marcha para la organización? Bueno, Natalia, entonces, ¿qué otros libros? Bueno, hay muchos libros muy importantes. Eh, Depende, Nati. Es decir, yo creo que uno debe leer dos tipos de lecturas. Un tipo de lectura es una lectura, Natalia, que nos fortalezca a nosotros mismos. O sea, como lo decíamos en las clases del cuidado de sí, yo no puedo aspirar a gobernar a los demás si primero no me gobierno a mí mismo. Yo tengo que gobernarme a mí mismo para poder tomar buenas decisiones empresariales. Entonces, hay unas lecturas que te permiten darte esa fuerza interior que necesitas para sobrepasar todas las dificultades que se presentan. Entonces, por ejemplo, el libro que yo te recomendaría sería Las cartas a Lucilio de Séneca. Léase las cartas a Lucilio de Séneca y con ese libro, una carta diaria que te leas y ese libro te va a permitir realmente fortalecerte a ti misma para aspirar a gobernar. Y si me preguntas, otro libro ya para poner en práctica estos temas de las capacidades, yo pensaría, por ejemplo, en el Tratado de la Tolerancia de, del francés se me fue el nombre de Voltaire, de Voltaire, ¿cierto? El Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. Yo creo que esos serían dos libros que te recomendaría, Las cartas a Lucilio de Séneca y el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. Bueno, y vamos a mirar otra pregunta por acá. Ok, tenemos encantado, agradecimientos, muy interesante el tema. Bueno, no, yo creo que no hay como más preguntas. Bueno, entonces, estimados colegas, para mí fue un placer de verdad haber estado con ustedes. Los invito a que sigan en esta comunidad de habilidades humanas.
que me sigan acompañando, que sigan aprendiendo y que me sigan obviamente preguntando cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Para mí es un placer. Me pueden escribir en mi correo electrónico, el arte de gmail.com, o me pueden buscar en Instagram como el arte de trabajar feliz, o ir a mi página web elartedetrabajarfeliz.com. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho en esta clase y bueno, un placer pues haber estado con todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Doctor Hurtado, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde, un muy buen fin de semana y nos veremos en nuestra próxima acción educativa. Queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Risaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Risaralda Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Movish de la ciudad de Pereira. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo vivido en nuestro congreso en la ciudad de Armenia. Que tengan una excelente tarde. Nos encontramos en nuestro primer congreso, Quindío Más Positivo, Gestión para una Vida Sana, en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante pues porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad, aporta conocimiento, aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas, comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera. Además de esto, nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia, que hace de que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera, más didáctico. Lo que fácil se enseña, fácil se aprende. Eso hace Positiva con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia, nuestros talleres web, Posipedia Play, nuestra estrategia en vivo, el funcionamiento del software Alista, herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El congreso me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que Positiva siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas, que el congreso ha tenido todas esas temáticas
de actualidad, de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores, impactando en la parte de prevención de riesgos laborales, además de compartir con otras empresas, con otros compañeros, compartir experiencias. Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés, actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando. Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros, sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional, por permitir estos espacios en las sucursales, dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional con todas las empresas afiliadas a lo largo del país. Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas. Es una oportunidad para la región y oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucra el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.